Ahí está. Bien, perfecto. Vamos a probar entonces el endpoint de login. Micaela logró levantar el servicio de .NET, ¿sí? Y tiene una IP pública, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces te voy a pedir, Sí, profe. Micaela, que acá en el post del endpoint de login, en lugar de localhost, pongas el IP público, ya que desde el cliente móvil, desde nuestra aplicación móvil, no podemos usar localhost, sino que vamos a tener que usar el IP que tenés como público, ¿no? Bueno, ahora lo busco. Por favor, ahí tranquila. Eso. ¿Qué tuvieron que agregar? ¿Qué plugin, qué complemento tuvieron que agregar a Visual Studio Code para poder poner una IP pública? ¿Utilizaron alguna librería adicional, alguna herramienta adicional? ¿O alguna configuración en particular? ¿Qué archivo modificaron de Teníamos que configuración modificarlo en el programa. en el program? ¿Podés compartir la pantalla esa, Mica? Por las Bien, sí, dudas, así ahora ya lo busco. queda también para la posteridad. Bien, entonces, ustedes tuvieron que hacer una modificación, ¿no? En el archivo program, en el builder web host, ¿qué pusieron primero? Que los IP posibles son localhost con el puerto 5000, es el que está usando en este caso Micaela, ¿no? 5000 o 5001, ¿sí? Para las peticiones o para las Claro. URLs HTTP o HTTPS. Bien. ¿Y qué otra cosita tuvo que modificar Micaela? Por allí también creo que el redirect también lo tuvieron que sacar. ¿Pueden ayudar ustedes que están? Se comentó también una línea que era para el tema de esa ahí, para usar de el 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 seguro, HTTPS. HTTPS. el HTTPS. Ah, para no usar Es, certificados de seguridad. claro. Está bien. Comentó la línea para que no, exactamente, para las peticiones HTTPS, ¿no? Este que dice use Si HTTPS no te lo redirection. redirigía cuando ponía HTTP, te ponía HTTPS. Claro. Y necesitan los certificados de Y seguridad. no te anda, pero lo tenemos, claro. Claro. Perfecto. Bien. ¿Y algún otro retoque hicieron acá? No. No, nada más. Nada más. También Perfecto. agregamos la configuración del JWT. Claro, pero ya eso dentro del API, Pero para el token. Eso es, para el claro. toque. Ah, ¿Sí? bien. Ya eso a nivel. Está. Esto a nivel configuración es ese retoque que tuvieron que hacer. Bien. ¿Y qué IP tiene tu compu? A ver. Viste que podés consultar el IP de la máquina yendo a la línea de comandos y poniendo ipconfig, por ejemplo, ¿no? Esa es una forma. Eco. Entonces, el IP de esta computadora, donde está en este caso Mica, es este, 192.168.1.13. 192.168.1.13. ¿Cómo lo averiguó Mica? Fue al símbolo del sistema y tipeó este comando, ipconfig, ¿sí? Para los que por ahí no lo tienen en claro. ¿Tá? Entonces, seguramente, si yo pido el IP de cualquier dispositivo que esté conectado al mismo router, la red va a ser siempre la misma. 192.168.1, ¿sí? Todos van a estar en esa red. Y lo que va a ir cambiando es el host. Esta computadora es 13, el teléfono puede ser que sea 14, ¿sí? La otra computadora 15, ¿se entiende? Pero la red son estos tres primeros caracteres, ¿no? Sí, estos tres primeros números. 192, 168, 1. Bien, Mica. Entonces, ese IP es el que vamos a usar nosotros para las peticiones, ¿no? Como el login es una petición de tipo post, ¿sí? Configuró de tipo post, la URL es HTTP, en lugar de localhost ponemos el IP de la computadora, dos puntos, el puerto que ustedes configuraron, barra, y terminó con la URL del endpoint que ustedes crearon, ¿no? El del login. Y algo importante,
algo importante. El login, ¿cómo recibe el usuario y la clave? ¿Lo recibe como si fuese un formulario o se lo van a mandar en un JSON? ¿Cómo se lo están mandando acá? Como si fuese un formulario. Como si fuese un formulario. ¿Todos lo configuraron de la misma manera? Sí. ¿Todos envían como si fuese un formulario los datos de usuario y clave? Bien, porque dependiendo de eso, después como yo voy a llamar el endpoint, ¿no? ¿Cómo lo voy a llamar desde retrofit también? Bien. Entonces, fíjense que en Profe, el caso ¿ahí de hay ella, alguna diferencia entre cuál es mejor? ¿Entre ponerlo en form data o en raw? la verdad que a nivel de seguridad tendrían que preguntarle al profe Mariano, ¿sí? ¿Cuál es más seguro? Si pasando los datos como si fuesen un formulario o como un JSON, ¿sí? Yo creo que cualquiera de los dos está bien. Si él le sugirió esto, es porque también es seguro, ¿sí? Bien, entonces vamos a partir como que nuestro endpoint es, eso nos vamos a acordar, 192.168.1.13, el puerto es 5000 en el caso de Micaela, y la URL es propietarios / login, ¿sí? Esto me lo anoto yo porque después, si bien yo me descargué el modelo de la aplicación de la inmobiliaria móvil de Alberto, al final les pedí a varios de ustedes que me pasaran. Bueno, el primero que llegó lo descomprimí, el de Alberto, nada, ustedes van a hacerlo con su URL, ¿no? Por eso siempre tengan Postman para hacer todas las pruebas de los endpoints, ¿sí? Primero prueben en Postman cómo sería la llamada para poder darse cuenta después cómo lo harían con retrofits, ¿sí? Ya vamos a ver ahora cómo trabaja retrofit. Bien, entonces, en el caso de Micaela, ¿sí? Ella envía a través de, como si fuese una petición desde un formulario, dos campos, usuario y contraseña, ¿ok? ¿Y qué les devuelve? ¿Qué tipo de objeto les devuelve este endpoint? ¿Qué les está devolviendo acá? ¿Qué tipo de Un token objeto? te devuelve en forma de string. Es un string, una cadena, ¿no? Entonces, en este caso, este endpoint, cuando ustedes se loguean, les devuelve una cadena, un string, ¿sí? Que sería el token, que es el que yo voy a usar para cualquier otra petición. Entonces, le pregunto a Micaela si tenés el endpoint que te da los datos de perfil. ¿Lo tenés también? Sí, profe. Bien. Entonces, ella para hacer esa petición, ¿qué tiene que hacer? Copiarse el token, ¿no? Vamos a tratar de si hoy podemos llegar a esos dos endpoints, a consumirlos. Entonces, nos copiamos el token, capaz que ella ya lo tenga. No sé qué vencimientos les pones vos a los Lo tokens. tengo que generar de vuelta. ¿Cómo? Ah, lo tenés que generar de vuelta. Está bien. Bien. Entonces ahora se va a obtener los datos de perfil. Fíjense que para obtener los datos de perfil es una petición de tipo GET, porque es una consulta, ¿no? La URL, fíjense que la URL base es la misma. Poner el IP también, Mica, para que ya los chicos vean. Era 192.168.1.13. ¿Sí? La URL base es la misma, fíjense, siempre es 192.168.13, el puerto, y lo que va a ir cambiando es el resto. Si voy a trabajar con los propietarios, es propietarios login, ¿sí? Y así va cambiando la URL. Pero la base, la que nunca cambia, es esta primera parte, ¿no? Bien. Entonces, es una petición GET a ese endpoint. En authorization, ella pasó en la propiedad bearer, ¿sí? El token, ¿no? Es un bearer token, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ustedes me entienden. Hacemos un send. Esto es medio quechua. Ahí está. ¿Y qué tipo de objeto les devuelve? ¿Qué les devuelve? Propietario. Un Ok. propietario, ¿no? Pero se los devuelve ¿en qué formato? JSON.
En un JSON, exactamente. Entonces, acá es donde va a entrar la magia de retrofit, ¿sí? Fíjense que en el caso del propietario, que después vamos a volver a esto, ¿no? El JSON, que representa al propietario de Micaela, tiene los campos ID, nombre, apellido, DNI, teléfono, estado, email y clave, ¿sí? Esos son los campos del propietario. Por lo tanto, del lado de .NET, ella tiene en las clases de dominio un propietario con esa estructura, que debe coincidir, ¿sí?, con el propietario que vamos a tener en las clases de dominio, en las clases del modelo de Java, ¿no?, de la aplicación móvil. Es decir, que acá, ya si tenemos algún campo que no coincide, ¿sí?, si desde el lado de la aplicación móvil tenemos algún campo en las clases del modelo que no coincide, lo modificamos, ¿sí? Acá ya empezamos a meter mano, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la magia de retrofit? Retrofit, teniendo del lado de Java el modelo de un propietario, ¿sí?, el modelo de un propietario, una clase propietario, retrofit lo que va a hacer es, toma el JSON y lo transforma en un propietario, en un objeto propietario, ¿ok? No tengo que parsear manualmente, como si usase otras herramientas. Hay otras herramientas en las que recibo el JSON, hago la petición HTTP, recibo el JSON y manualmente tengo que parsear, ¿sí?, este JSON campo por campo a un objeto Java. Retrofit hace todo por mí, ¿sí? Yo le digo cuál es la URL, qué tipo de petición, ¿sí?, qué dato envío a ese endpoint y qué pretendo recibir. Y Retrofit se encarga de todo, ¿sí?, de automáticamente generarme un propietario en base al JSON que reciba, ¿no? ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a probar eso. Para probar eso, nosotros, para poder consumir este endpoint, para poder consumir el API, vamos a usar Retrofit, las librerías de Retrofit. Entonces, yo voy a sacar de compartir momentáneamente a Micaela, ¿sí? La librería que vamos a utilizar para hacer uso del API es Retrofit. Yo ahí les paso por chat la URL de Retrofit, ¿sí? Ahí tienen la URL de Retrofit. ¿Qué propone Retrofit? Me dice, mira, lo primero que tenés que hacer, ¿sí?, utilizando una serie de anotaciones especiales, y de clases especiales que tiene la librería de Retrofit, tenés que armar una interfaz. ¿Cómo una interfaz? Sí, una clase abstracta, una interface, ¿sí?, una interfaz en la que vamos a crear en esa interfaz una serie de métodos abstractos que indican a qué endpoint voy a acceder, ¿sí? ¿A qué endpoint voy a acceder? Esperen que corre la barra, que se ha actualizado Zoom y no me guío mucho con las barras. Bien, entonces, en este ejemplo, ustedes tienen una interfaz que se llama GitHub Service, ¿sí? El nombre puede ser cualquiera, ¿ok? En este caso, esta interfaz tiene un método. ¿Cómo se llama el método que le hemos puesto a esta interfaz? A ver si en este interfaz ejemplo. A ver, ¿distinguen el nombre del método? Esto seguramente es para usar un endpoint de GitHub, utilizando el API de GitHub. ¿Cómo se llama, en este caso, el método que tiene esta interfaz? ¿Sí? ¿Se acuerdan las interfaces, no? Java, son ListRepo. clases 100% abstractas. ¿Cómo se llama el método acá? ¿Qué están viendo? ListRepo. ListRepos, exactamente. ListRepos. Este método, ¿sí?, este método está creado para poder llamar del API para poder usar del API un endpoint, ¿sí?, que es una petición de tipo GET, ¿sí? Por eso es que tengo esta anotación acá arriba. El @get me está diciendo, mira, este método, ListRepos, va a llamar del API, va a hacer al API una petición de tipo GET a esta URL, ¿sí? A esa URL. Users
algo que va a cambiar dinámicamente, ¿sí? Que va a ser el nombre del usuario, que en este momento va a usar el endpoint, barra repos, ¿sí? Ah, mirá qué interesante. Che, y esta parte del path, esta parte de la ruta, este user que tengo ahí arriba, ¿cuándo cambia dinámicamente? Bueno, fíjense, a ver si puedo borrar. Fíjense acá en el parámetro del método, que el parámetro del método lista_res va a recibir un string, ¿sí? Ese string que recibe va a formar parte del path en donde dice user, ¿sí? Es decir, que si este método recibe como string, por ejemplo, el usuario P. López, ¿sí? El string P. López, bueno, va a reemplazar dinámicamente en la petición get la URL por ese López, P. López que recibe por parámetro, ¿sí? Bien. ¿Y qué promete devolver este método cuando llame a ese endpoint, cuya URL es user, un usuario, barra repo? ¿Qué promete devolver? Una lista. Una lista de tipo repo, ¿no? Que seguramente son los datos de los repositorios, objetos de tipo repositorio. Bien, perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a tener que tener en mi aplicación móvil una clase repo, ¿sí? Es decir, que si este endpoint me devuelve un JSON con una estructura determinada, bueno, yo tengo que tener en Java una clase con esa misma estructura. En este caso, se llama repo, ¿no? Perfecto. Siempre lo que devuelvan los métodos de las interfaces que representan las llamadas a los endpoints, devuelven un objeto de tipo call, ¿sí? Devuelven un call del tipo de dato que va a devolver el endpoint, ¿sí? Perfecto. Bien. Y luego, ya teniendo construida mi interfaz, empiezo a crear, a instanciar un objeto de tipo retrofit. En el caso nuestro, ¿sí? De nuestra aplicación de la inmobiliaria, ¿no? Seguramente vamos a tener también una interfaz, qué sé yo, se puede llamar API Inmo, por ejemplo, service, ¿sí? Algo así. Y la pregunta, ¿qué métodos le pondrían a la interfaz de nuestra API? De nuestra aplicación móvil. ¿Qué métodos le pondrían a esta interfaz? ¿Qué métodos debería tener? A ver. Uno que haga qué cosa, que llame a qué endpoint. El perfil. Sí, al de perfil. ¿Ah? Login. Login. Claro, tendría que tener, por un lado, ¿sí? Un método que llame al login, ¿no? Que va a recibir por parámetro de este método, ¿qué cosa? Un string con el usuario, un string con la clave, ¿no? Y va a devolver un objeto call, ¿de qué tipo? ¿Qué devolvía el endpoint del string? Un El, string. el, el, el endpoint del login. Un string, ¿sí? Un string. La anotación que voy a usar acá no va a ser @get, va a ser @post, ¿sí? Y acá va a ir la URL de nuestro endpoint, ¿sí? Esa que usó en Postman Micaela, ¿no? http://192.168, ¿no? Tendría aquí toda la URL. Perfecto. Bien. El de perfil sería algo también parecido. Sería una petición, solamente que de tipo get, ¿sí? Pero bueno, después vamos a los detalles. Pero sí tendría que tener un método, ¿no? Que represente la llamada al endpoint de perfil. ¿Qué otros métodos? De perfil, ¿qué más? Otro que me devuelva qué cosa. A ver, piensen en las Los vistas. inmuebles. Exactamente, todos los inmuebles. Algo que me devuelva todos los inmuebles. Otro que me devuelva qué. Solo los inmuebles que. Un inmueble.
Bueno, sí, uno que me Alquilado. devuelva un inmueble, ¿no? Que recibiendo, no sé, el ID del inmueble, me devuelva el inmueble. Otro que me devuelva, ¿qué? Perdón. Todos los alquilados. Los alquilados, los inmuebles alquilados, ¿sí? ¿Qué debería recibir este método para que me devuelva los inmuebles alquilados? ¿Qué debería recibir el endpoint de inmuebles alquilados para que me devuelva los inmuebles alquilados? Nada, ya con el token del propietario me tiene que devolver los inmuebles alquilados, ¿no? O sea que acá lo que yo le pasaría a este método de alguna manera es el token, ¿no? ¿Sí? Este que me devuelve el inmueble, también le paso el ID y el token del inmueble, del propietario, para asegurarme de que es él el que lo está pidiendo, ¿no? El de todos los inmuebles, también lo mismo. Le paso el token y él me devuelve los inmuebles de ese propietario. Pero bueno, ¿se van dando cuenta de qué métodos tendría que tener mi interfaz? ¿Sí? Entonces, ya teniendo creada la interfaz, puedo generar ya mi objeto retrofit, ¿sí? Y para crear mi objeto retrofit lo hago de esta manera. Para instanciar un objeto de tipo retrofit, en términos generales hago esto. Retrofit.builder. Retrofit tiene un método que es base URL, donde paso la URL base, ¿sí? Y después, cada petición en la interfaz completa esa URL, ¿sí? Pero siempre tengo la URL base separada. Fíjense que la URL base siempre termina con una barra, ¿no? Para que yo después la complete con user barra repos, si voy a usar el método lista repos, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Y para generarlo al objeto retrofit, directamente le decimos .build. ¿Sí? ¿Y luego qué hacemos? Bueno, le tenemos que decir a retrofit cuál es la interfaz que representa, que tiene los métodos que representan las llamadas a nuestros endpoints, ¿sí? Entonces, acá abajo tengo, miren, le digo retrofit, create, y le paso la interfaz, ¿sí? La clase de interfaz. Le digo, la interfaz que tengo se llama githubservice.class. githubservice.class. ¿Qué hace esto? ¿Sí? Cuando invoco el método create de retrofit, me crea automáticamente una clase, ¿sí? Me crea automáticamente una clase anónima que implementa la interfaz GitHub Service, ¿sí? Es decir, que automáticamente me crea una clase que implementa estos métodos, ¿sí? Él se encarga de generar por dentro todo el código necesario para que cuando este método reciba ese string, por ejemplo, que es el path, ¿sí? Adentro pone todas las clases necesarias para hacer la llamada HTTP al endpoint que tiene esta anotación acá arriba, y que cuando reciba algo se encarga de esperar a que lo reciba, ¿sí? Y cuando lo recibe me lo devuelve en un call, con el tipo de objeto que devuelve. Es decir que yo lo único que hago acá en retrofit es creo la interfaz, genero el objeto retrofit y luego le digo a retrofit, bueno, mira, crea vos automáticamente esos métodos que representan las llamadas. Ahora, volvemos a lo que decíamos al comienzo. Para que retrofit entienda, ¿no? Que si yo, volviendo al ejemplo nuestro del API para la inmobiliaria, ¿no? Para que retrofit entienda que si yo tengo en la interfaz, ¿sí? No lo voy a poder recuperar. No, ya no lo puedo recuperar. Bueno, para que el retrofit entienda que en nuestra interfaz tenemos un método, ahora vamos a poner así, tenemos un método en nuestra interfaz que se llame todos los inmuebles, por ejemplo, que lo que esperamos que devuelva este método es un call con una lista de tipo inmueble, para que Retrofit entienda eso, yo voy a tener que tener, ¿sí? En mi aplicación móvil, entre las clases del dominio, voy a tener que tener una clase inmueble, ¿sí? Para que él entienda que cuando se llame al endpoint que me va a dar todos los inmuebles, tiene que
el JSON que recibe, que es un arreglo de inmuebles, ¿sí? Es un arreglo de JSONs, donde cada objeto representa un inmueble, bueno, haga matching con un inmueble. Yo tengo que tener del lado de mi aplicación inmueble. ¿Qué tengo acá en la documentación? Lo que tengo acá es muy escueta la documentación, ¿no? Pero por ahí es muy intuitiva en algunos casos. Por ejemplo, acá tienen ejemplos de llamadas, ¿sí? De distintos tipos de llamadas, ¿no? Por ejemplo, me dice, mira, el endpoint que vamos a usar del login, ¿sí? Nosotros dijimos que en nuestra interfaz vamos a tener que tener un método, ¿sí? Que llame al endpoint de login. Por como vimos que cómo lo usó Micaela, ¿sí? Y bueno, va a ser una petición de tipo post, ¿sí? Va a ser una petición de tipo post. Perfecto. Ahora, esa petición va a ser un post que va a llamar al endpoint del login, ¿sí? Y tiene que recibir ese endpoint los datos como si viniesen desde un formulario, ¿no? Entonces, cuando llamemos al endpoint del login, lo vamos a hacer usando este ejemplo, ¿no? Vamos a usar la notación arroba form URL encode, en donde le vamos a dar a entender que los datos van a ir al endpoint como si procedieran desde un formulario. La petición va a ser de tipo post, la URL va a tener que ser la del endpoint de login. Entonces ahí vamos a poner un método que en este caso se puede llamar login, y para decir que van a ir dos campos que se llaman usuario y clave, voy a usar esta notación como parámetro del método, ¿sí? Van a ir dos strings, uno que va a ser el usuario y el otro que va a ser la clave, y van a viajar como campo llamado usuario, usando la notación @field, usuario, y el otro clave, ¿ok? Ahora, ¿qué va a devolver este método? Cuando llamemos al endpoint, no va a devolver un usuario, va a devolver un token, un string, ¿sí? Va a devolver un string. Bueno, todo muy bonito y lo vamos a entender a medida que lo vayamos practicando, ¿sí? A medida que lo vayamos practicando. Pero, ¿qué tengo que hacer para poder hacer uso, ¿sí? de esta librería, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, acá en este caso yo tengo abierto el proyecto que me pasó Alberto, ¿sí? Yo lo voy a ir haciendo en el proyecto de Alberto y ustedes lo van a ir adaptando al proyecto de ustedes, ¿ok? Voy a usar el proyecto de Alberto con la URL de Micaela, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos a ir haciendo entre todos de a poquito. Entonces, tenemos abierto nuestro proyecto. Lo primero que queremos hacer es agregar las librerías de retrofits, ¿sí? Entonces, vamos a ir a app, vamos a abrir nuestro archivo build.gradle, ¿sí? Voy a sacar esto. Una vez que abrí el archivo de build.gradle, voy a agregar estas dos librerías que se las voy a pasar ahora. Las de retrofit y las de JSON, que son las que permiten mapear. La de retrofit es la que me va a permitir usar el endpoint, y por detrás va a usar todas las clases necesarias para hacer las peticiones REST, y JSON es la que se va a encargar de mapear un JSON con un objeto, y un objeto con un JSON, ¿sí? Esas son las dos librerías que voy a agregar a mi proyecto, ¿sí? Entonces, abriendo el archivo Gradle, voy acá en la última implementación, y agrego la implementación de retrofits, acá le falta el paréntesis, y es entre comillas dobles. La nueva forma es de esta manera. Entonces, le decimos en Gradle que agregamos estas dependencias, ¿ok? Sincronizamos. Obviamente que ustedes después van a necesitar agregar además, ya tienen agregadas las dependencias de Play Service Map para hacer uso del mapa, y seguramente tienen las dependencias de Glide para mostrar las imágenes de los inmuebles, ¿no? Acá agregamos la de retrofit
y la del convert JSON, ¿no? Una vez que tenemos esto, bueno, una vez que agregamos las librerías, tenemos que crear lo que dice la teoría para el uso de retrofit. Tenemos que crear nuestra interfaz con los métodos que representan a cada uno de los endpoints y generar el objeto retrofit, ¿sí? Como nosotros hicieron una copia, ¿no? De la inmobiliaria. El que estoy usando yo es una copia del que ustedes tenían de la inmobiliaria sin API, ¿sí? Es una copia. Entonces, en la carpeta request, ustedes tienen acá un API client, ¿sí? Acá tienen este API client. Lo que voy a hacer yo es crear una nueva clase, ¿sí? Y le voy a poner API client retrofit. Ahí está. Retrofit. API client retrofit. Nada más. ¿Sí? Nos vamos a crear una nueva clase API client retrofit. Y de a poquito vamos a ir reemplazando cada una de las vistas, ¿sí? De a poquito vamos a ir reemplazando en los view model, en cada uno de los view model, donde fueron llamando a los distintos endpoints supuestos del API, de la clase API Client por los métodos del API Client de retrofit, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver si puedo agrandar la letra. Puedo ni con scroll. No puedo agrandar. No sé si alcanzan a ver ahí. Lo primero que voy a hacer acá es tener por separado static final como constantes la URL base. Puedo llamar URL base. Tengamos por buena práctica, cuando declaramos una constante, ¿sí? Si bien la palabra final ya me dice que es una constante, pero si es una constante, ponerla también como estática, ¿sí? Entonces, de acá al más, cada vez que pongan una constante, pónganla como estática y nómbrenla en mayúscula, ¿sí? Entonces, así si yo te digo, che, usamos la constante URL base, ya sabes que la escribí en mayúscula, ¿sí? Y que es estática. Bien, bueno, acá lo que vamos a poner es la URL base, ¿sí? Si yo uso la URL de Mica, ¿sí? Era http, ¿no? // 192.168.1.13, ahí estaba el servicio, en el puerto 5000, ¿no? /. ¿Tá? Y después va cambiando. Propietarios, ¿sí? Después va cambiando, depende del endpoint, inmuebles, calculo yo, ¿sí? Pero esa es la URL base. Coincidimos en la URL base, está bien el IP que había usado, está bien que si reinicio el router, ¿sí? Le va a cambiar esta IP. Eso es la precaución que van a tener que tener ustedes, de asegurarse de que la compu no haya cambiado el IP. Y si cambió el IP, tienen que cambiar el IP en la No hay aplicación antes de una, compilar. no hay una forma de que sea variable, no, mucho lío, que sea la IP como en el otro. Porque, por Sí, ejemplo, en hay punto formas de .NET que lo la IP pusimos que tome la general. IP tuya. Claro, fíjense si les deja poner el nombre del host. Si la computadora en donde están usando, donde tienen el servicio de .NET, se llama Mi PC, bueno, si les deja poner el nombre del servidor, el nombre de la computadora, ¿sí? Hay formas de tener un IP fijo, pero bueno, y público, pero no con las librerías que tienen ahí, que están usando ustedes. ¿Tá? Esto estamos probando, entonces después ustedes van a tener que, en el caso, a ver, que cuando ustedes creen el backend, ese API REST, que va a estar en un hosting, ¿sí? Va a estar en un servidor, bueno, yo voy a tener la URL del servidor, va a ser el nombre del servidor y el puerto. ¿Okay? Fíjense que está bueno que prueben, que eso no lo hemos probado con las comisiones anteriores, si en lugar de poner el IP, puedo poner me toma poniendo el nombre de la computadora, ¿sí? El nombre que tiene el equipo en este momento. ¿Ok? Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es construirnos, después vamos a generar el objeto retrofit, ¿sí? Pero lo primero que vamos a hacer es construirnos nuestra interfase. A la interfase, para no crear un archivo aparte con la interfaz de retrofit, si la voy a usar acá adentro nada más, me voy a crear una interfaz como interna, ¿sí? Como interna a la clase API Client Retrofit, ¿no?
Entonces, la vamos a poner como pública, porque la voy a necesitar usar desde afuera, de tipo interface. El nombre, qué sé yo, podría ser API inmobiliaria, pero siempre le erro con el nombre. Inmobiliaria. Y acá vamos. Bien. A medida que ustedes vayan avanzando y vayan probando el resto de los endpoints, van agregando el resto de los métodos, ¿sí? Nosotros por ahora lo que vamos a poner, el único método que vamos a poner ahora en esta interfaz, es el método que va a representar al endpoint de login, ¿sí? Que es una petición de tipo POST, ¿sí? Yo voy a poder utilizar estas anotaciones, ¿sí? Para inyectar dependencias de retrofit, porque tengo las librerías de retrofit, ¿sí? Entonces, @post, y acá lo que paso es la URL, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Postman la URL completa era esto, barra qué? Pero, corregime si está mal, Micaela. Propietarios, barra login, ¿no? Era propietarios en plural, ¿cierto? Sí, profe. Bien, eso tengan en cuenta ustedes, tal cual, ¿no? Y otra, la URL base, observen que terminó en una barra, ¿no? Para que después cuando concatene con esta, siga la ruta, ¿no? Tenga sentido. Bueno, los métodos siempre devuelven un objeto de tipo call. El del login devuelve un string, ¿sí? El nombre que le vamos a poner al método, login, el nombre que ustedes quieran, pero aquí, ¿se acuerdan que íbamos a usar esta forma? Y vamos a pasar estos campos, ¿sí? Y va a ser una petición de este tipo, usando la anotación form URL encode, y pasándole al login el usuario y la clave, así se llaman los campos, ¿sí? Lo que espera el login view es un objeto que tenga esos dos campos, ¿no? Entonces, no me olvido de agregar, vamos a poner arriba del post, acá, el URL encode, este método, ¿sí? Devuelve un call, importar, y acá, ¿se acuerdan que recibe dos datos? Los datos van a ser como si fuesen campos, ¿sí? Fuesen campos del formulario. Los campos del formulario son usuario, así los tenía Micaela, ¿sí? Y el usuario es un string, usuario. Y el otro dato es un campo, ¿sí?, cuyo nombre es clave, así lo tiene Micaela, que también es un string. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, acá importo la anotación, cuando se genere o cuando llame de algún lugar al método login, yo le voy a pasar dos strings, ¿sí? Un usuario y una clave. El campo usuario va a mapear con un campo llamado usuario y el parámetro clave va a mapear con un campo llamado clave, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo único que tengo yo acá en API Client Retrofit es la URL base y tengo construida la interfaz con un solo método, para llamar al endpoint de login. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y tengo que crearme algún método que me permita generar un objeto retrofit, ¿sí? Bueno, método va a ser estático, ¿no? Lo vamos a crear como estático, pero algo que quiero probar yo acá es esto. Así como tengo, ahora que tengo la interfaz inmobiliaria, API inmobiliaria, me voy a crear una variable de tipo API inmobiliaria, va a ser estática también, porque la voy a usar desde un método estático, API inmobiliaria, API inmobiliaria.
Entonces ahora sí, me voy a crear un método público que lo que va a retornarme, public static, que lo que va a retornarme es un objeto de este tipo, del tipo API inmobiliaria, y le voy a poner de nombre este método, qué sé yo, get API inmobiliaria. ¿Ok? ¿Qué va a hacer este método? Lo primero que va a hacer es crear un objeto de tipo JSON. ¿Qué es un objeto de tipo JSON? ¿No? J sería. Es un objeto que me va a permitir a Retrofit el mapeo automático entre un elemento JSON con un objeto, ¿no? Con una clase Java. Entonces, me voy a declarar una variable de tipo JSON. Lo voy a construir utilizando JSON Builder. Punto builder. Punto builder al método. Vamos a importar acá. Que son builder. Creo JSON builder, de ese JSON builder objeto, invoco el método setLayInt.create. Bien, yo ya les paso todas las líneas. Una vez que tenemos nuestro objeto JSON, vamos a construir retrofit. En la documentación, fíjense que para crear retrofit no necesito ese objeto JSON. En la documentación, y nos dice, mira, para crear retrofit directamente, haces new retrofit builder, le seteas la URL base y listo, ya está. ¿Sí? Bueno, si yo uso este JSON, es como que acelero el paso para que interprete mejor retrofit los objetos, los elementos JSON, los mapé con los objetos Java, ¿no? Igual, new, acá ya como viene en la teoría, la documentación, retrofit builder, ¿sí? De este retrofit builder, punto, URL base, la URL base es la URL base que tengo acá arriba, ¿sí? Punto, le voy a agregar el elemento JSON que va a permitir convertir automáticamente de JSON a Java y de Java a JSON. Entonces, punto add converter factory. El add converter factory va a ser JSON converter, JSON converter factory punto create, ¿sí? Y le paso el create y el objeto JSON que tengo allá. Ese es mi converter factory. Esperen que todavía no termino, porque termina esta llamada encadenada con el build que lo construye. Ahí. Perfecto. Ahí tengo mi objeto retrofit. Y siempre lo creo de la misma manera, no hay cambio, ¿sí? No hay ningún cambio. Bueno, entonces, ya teniendo retrofit, ahora lo que puedo hacer es devolver un objeto de tipo API Client, es decir, una clase que implemente esta interfaz, ¿sí? Entonces, le voy a decir que a la variable API inmobiliaria la voy a inicializar con, le voy a pedir a retrofit.create y le digo, mira, créame un objeto que implemente API inmobiliaria. Le paso la clase. Entonces, él solo se encarga de crear una clase anónima que implemente la interfaz y le da, e implementa todos sus métodos, ¿no? Y le digo después, retorna API inmobiliaria. Ahí está. Bien. Bueno, perfecto. Yo ya tengo acá construido mi API Client Retrofits. No, fíjense que en el post nosotros no le agregamos la constante URL base, ¿sí? Cuando acá Retrofits construya cada uno de los métodos que tengo en la interfaz, automáticamente él se encarga de concatenar la URL base a cada una de las peticiones post que tengo aquí.
¿Sí? Bien, ahí les pasa. Algo que también tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que vamos a hacer uso de Internet. ¿Ok? Entonces, y es el único permiso que lo puedo pedir por el agregarlo al manifiesto sin necesidad de agregarlo por código. ¿Estamos? Entonces, no nos vamos a olvidar de agregar el permiso de uso de Internet. No nos olvidemos de esto, por favor, lo agrego en el Android Manifest, el del permiso de Internet, ¿sí? Y vamos a activar en Application, donde estoy, acá en Application, acá puede ser dentro de la etiqueta Application, vamos a agregar la propiedad Use, esa que dice Use Clear Text Traffic, vamos a poner en True, ¿sí? Para que no tengan inconvenientes del envío de datos, de texto. Entonces, lo que agregué en el manifiesto fue el permiso de Internet y activé en True la propiedad de esta, Use Clear Text Traffic, ¿sí? Esta propiedad y el permiso de Internet. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar retrofit. Lo primero que vamos a hacer es, la idea es utilizar el endpoint de login, rescatar el token, ¿sí? Y nos vamos a conformar hasta ahí, que funcione esa parte. Y una vez que tengamos el token, lo vamos a guardar en un archivo de preferencias. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es después, desde los demás fragments del menú, para poder ver los inmuebles de este propietario logueado, o para poder ver los inmuebles alquilados, o los contratos, lo que fuere de este propietario local logueado, vamos a necesitar el token, ¿no? Entonces, lo vamos a guardar en un archivo de preferencia y lo vamos a usar después en cada llamada. Y vamos a tener que tener la precaución cuando salimos de la aplicación, cuando hacemos el logout, de borrar el archivo de preferencia, ¿sí? Directamente. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. En nuestra aplicación, ¿sí? Acá en el caso de Alberto, él tiene su login activity, ¿no? Y tiene en el viewModel el método login, ¿no? Que recibe el usuario y el password. Entonces, me voy al viewModel, que es desde donde él usa el API, y voy a sacar, yo voy a borrar, esto lo pueden comentar ustedes, ¿sí? Este es el uso del API, del otro API. Yo lo voy a borrar para no confundir. Bien, el método de login, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y el método de login, acá lo que tiene que hacer es uso de los endpoints, ¿no? De retrofit, utilizando retrofits. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a crearnos, ¿sí? Vamos a llamar de nuestra API Client Retrofits, del API Client Retrofit, el método getAPI Inmobiliaria. El método getAPI Inmobiliaria nos devuelve ya la implementación API Client getAPI Inmobiliaria, a ver, para qué voy para acá para no confundir, me devuelve un objeto del tipo API Inmobiliaria, ¿no? Que es un objeto que ya tiene implementado este método, el método login. Entonces, desde el viewModel, este método me devuelve un API inmobiliaria. API inmobiliaria. Pumba. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Recuerden que API inmobiliaria es una interfaz que está dentro de la clase API Client Retrofits, ¿sí? Por eso me lo cualifica de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendo yo hacer? Y lo que pretendo es llamar de esta clase el método login, ¿sí? Lo que pretendo hacer es llamar de esta clase el método login. Acá le voy a poner un nombre más cortito. End por endpoint. Ahí está, más cortito. Entonces acá le voy a decir
voy a llamar de endpoint, el endpoint login. Perfecto. ¿Qué le tengo que mandar al endpoint de login? 2 strings para que hagan matching con el campo usuario y clave, que sería en este caso email, ¿no? Y la clave está en este caso en esta variable parámetro password. Perfecto. Ahora, este método, login, recuerden, me devolvía un call de tipo string, ¿sí? Este me devuelve una llamada. Es decir, como que me devuelve la promesa de en algún momento devolverme un string, ¿sí? Con el token. Ah, ¿y ahora qué tendrías que hacer? Y ahora me tendría que poner a escuchar esa promesa. Tendría que ponerme a escuchar si hay una respuesta a esa llamada, ¿no? A ese endpoint de login, si hubo una respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle una especie de observador, le vamos a poner un callback a este objeto, para que cuando haya una respuesta, hacer algo, ¿no? Si es una respuesta de error, informar al usuario que hubo un error, y si una respuesta de éxito, bueno, guardar el éxito sería que obtuve el token, es guardarlo, ¿no? Yo en este caso lo voy a mostrar por ahora. Entonces, ¿cómo le pongo un observador? ¿Sí? Entonces, a nuestra llamada, ¿sí? Invocando el método enqueue, fíjense que el método enqueue espera un callback. Espera, new callback, un callback de tipo string, es decir, un objeto que va a estar escuchando la respuesta de un string. Este callback tiene 2 métodos. El onResponse, que se va a ejecutar cuando haya una respuesta del lado del endpoint, trayéndome la respuesta en el objeto response, o si hubo algún error en el nombre del endpoint, o algo en la URL, o un problema en el servidor, se va a producir un onFailure, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer en el onResponse? En el onResponse, que sería la respuesta del servidor por algo exitoso, yo podría decir, bueno, si el objeto response es satisfactorio, es decir, hubo una respuesta satisfactoria, lo que quiero hacer es mostrar qué me respondió. ¿Sí? Puedo poner en el logd una salida y que muestre de ese response cómo obtengo la respuesta, cómo obtengo el string del token. Bueno, la respuesta viene en response.body. El método body es el que me devuelve el objeto respuesta. Como el método login del API de inmobiliaria devolvió un string, fíjense, el método body me devuelve un string, ¿no? Entonces, ¿qué debería suceder? Bueno, si cuando el usuario intenta loguearse y llama a este método, debería mostrarme en salida la respuesta, ¿no? Algo estoy Es haciendo mal. coma, profe, coma. .response.body, devuelve un string. No, Ah, es no va el coma. más ahí. Es coma. Ahí está. Ahí está. Estoy con el debug log también de .NET. Ahí. Bueno, entonces, log.d, etiqueta de salida, el tag y el objeto. El segundo parámetro es el objeto que voy a devolver. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué pasa si se produce una falla? Y bueno, si hay una falla, lo que voy a querer saber es qué tipo de falla, ¿no? Entonces, puedo hacer esto. Poner por ahora, acá, en el onFailure, un logd con una salida y que muestre de ese throwable, de esa excepción, el mensaje. ¿Sí? Y bueno, lo que voy a hacer ahora es probarlo. Directamente ejecuto esto. Obviamente que cada uno va a poner en el API client de retrofits, ¿sí? La URL que le corresponde. ¿Sí? Y acá, cuando construya el API, la interfaz API mobiliaria, ¿ok? Los campos que ustedes le pusieron al login view, ¿no? Usuario clave era lo que tenía, como lo tenía armado ella, Micaela. Profe, Ahí vamos a grabar. Entonces, si no es exitoso, acá también podría haber logd
salida, y mostrar de response punto mensaje, ¿sí? ¿Qué mensaje de respuesta hubo de parte del servidor? ¿Qué debería suceder entonces acá si el login es satisfactorio? Lo único que hicimos acá fue mostrar, ¿sí? Acá lo único que hicimos fue mostrar. Bueno, acá lo que debería suceder es lo que teníamos en el API vieja, ¿no? Que tendría que navegar al menú, ¿sí? Al menú navegable, al activity que recrea el menú navegable. Y debería guardar, antes de navegar, debería guardar en un archivo de preferencias el login, el token, ¿no? Entonces lo que podría hacer Deberíamos es, recuperar el usuario con el token ese. pero el recuperar el usuario ya lo tendríamos que hacer en el perfil, ¿no? O en donde lo necesite, porque Claro, acá pero no lo necesito. para buscar el user, te pide un token. Claro, por eso, y para buscar el user necesitamos el token. Para obtener la lista de propiedades de este usuario Claro, necesitamos el token. Para todas las peticiones vas a necesitar de acá al más para poder el cargar, token, claro, ¿no? el objeto tipo propietario, necesitamos hacer lo mismo, pero con el token y buscar el user. Claro. Entonces, pero tenemos que guardar los tokens ese porque lo vamos a usar en otras peticiones. Entonces, lo que podríamos hacer es, en el API Client, en la misma clase API Client Retrofits, ¿sí? Podríamos crearnos acá un método estático, guardar token, ya que estamos, ¿no? Que reciba el string del token, static void. Guardar token, ¿no? Entonces acá me creo el archivo de preferencias. Para poder hacerlo, yo necesito tener acá el contexto, ¿sí? Bueno, entonces, el guardar token debería recibir el context y el string, ¿cierto? Y acá directamente lo que digo es, creo un char preferen igual a context.getChartPreferen, le doy el nombre al archivo de preferencia, qué sé yo, token.xml, coma, y el modo de acceso, 0, solo lectura, privado, digo. Entonces ahora me voy a crear el editor, chartpreferen.getEditor, perdón, edit, 0, edit, ahí tengo el editor, voy a crear un editor, pero voy a decir editor, y ahora lo que voy a hacer es con ese editor, put string, guardo el token, que es el string que viene por parámetro token. Perfecto. Le digo al editor commit, perdón, editor.commit, y ya está. Y ahí guardé. Genial. Y ya que estoy, me voy a hacer otro método estático que sea leer token. El leer token recibe el contexto, nada más, y lo que va a retornar es un string. De la misma manera, me conecto al archivo de preferencias, no necesito el editor, ¿sí? Y acá ya lo que voy a decirle es a mi chartpreferen punto getString, el string que voy a recuperar es token, ahí está, y un dato por defecto, qué sé yo, comillas vacías. Entonces acá lo que le voy a decir es retornar esto, y ahí está. Listo, bueno, acá está, el leer ¿Puede token. compartir esas dos funciones, profe? Lo que debería hacer sería esto, ¿no? Uno que guarde y el otro que lea. Entonces, teniendo estas dos funciones, directamente en el viewModel del login, en el onResponse, si es satisfactoria, le podría decir a mi API Client Retrofit,
guardar token, ¿sí? Le paso referencia del contexto, el context, referencia del contexto, login, activity.this, bueno, hay varias formas, coma, y le paso el token. El token está en response.body, ¿sí? Get application, ahí está, get application para el contexto, ahí está. Entonces, guardar token, le paso el token, y acá lo que tengo que hacer es navegar al menú, ¿no? Acá tendría que navegar al menú. Creo el intent, pero... estoy en el viewModel, y acá tengo el contexto en el viewModel. Estoy en el viewModel, acá puedo, al guardar token, le paso context. El intent lo creo con la variable context. Y la clase del menú. El menú era main activity, en este caso el tuyo, ¿no es cierto? Sí, main activity. Punto clase, Alberto. Como lo estoy llamando desde un viewModel, agrego como flag, y acá sería algo así como new activity, así, flag activity new task, y le digo desde el contexto punto start activity, y le paso el link. Pum. Acá no hay nada de otro mundo, lo único que hice fue guardar el token y navego al otro lado. No, Si no hubo una está pasando, falla, no acá estamos pasando el propietario todavía. no, fíjate que, a ver, Ah, no lo pasamos. no lo pasamos al propietario, ¿sí? Si estoy en un fragment y necesito el propietario, lo pido al endpoint, ¿sí? ¿Se entiende? Estoy en el menú, necesito el propietario para poner los datos de perfil acá del propietario en el header. Bueno, llama al endpoint. Che, estoy en el fragment perfil, tengo que tenerlo. Bueno, llama al endpoint. ¿Sí? Cada vez que lo necesites, lo vamos a llamar. ¿Ok? ¿Podría haberlo obtenido acá y guardarlo? Sí, también podría haberlo obtenido, guardarlo en un archivo y después cada vez que necesite el propietario, recrearlo. Qué sé yo. Podría ser. La desventaja que tengo es que si hubo algún cambio en el propietario, alguna modificación, que tengo que tener en cuenta de ir actualizando el archivo. Entonces, cada vez que necesito, pido. Acá lo único que me encargué fue, obtuve el token y lo guardo. ¿Sí? El token, ¿sí? El token sirvió como una respuesta. A ver qué, en alguien que comparta el endpoint, porque quiero ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué te devuelve si el usuario y la contraseña es incorrecta? Porque te debe usar, a ver qué te devuelve. A lo mejor te devuelve un string vacío, ¿sí? Eso también es importante. A ver, no sé cómo lo armaron ustedes. ¿Qué pasa si el usuario y contraseña es incorrecta? Si bien hay una respuesta y es una string, ¿sí? Pero la respuesta no es satisfactoria, ¿sí? Debería entrar acá por el else, ¿cierto? Prueben este código y a ver qué onda. Bien, entonces Capaz en que el response, get code. con getCode te da el código, con message te da el bad request y con El punto string que vos URL te da mandaste, la URL que mandaste. claro, el mensaje de error que vos mandaste, ¿no es cierto? Perfecto. Con punto .raw, punto .message te da el mensaje. Bien. Bien. Bueno, ¿qué pasa ahora? Yo necesito construir, necesito agregar ahora en la interfaz de API mobiliaria el método que se va a encargar de llamar a este endpoint, el que obtiene los datos de perfil. En el caso de Micaela, es una petición de tipo GET, ¿sí? La URL base sigue siendo la misma, obviamente, y cambia a propietario, ¿no? Ella tiene que enviar el token para que le devuelva un propietario, ¿ok? Para que le devuelva un propietario. Según esto, chequen por favor lo siguiente. Según la estructura de un propietario, acá se lo vuelve en un JSON, ¿no?
Pero para Micaela, un propietario tiene que tener ID, que es un número, nombre, que es un string, apellido, que es un string, DNI también lo tenés como string. Teléfono lo tenés como string. Uy. Y... Ah, también estabas chequeando, perdón. Perdón, Estado, profe, está chequeando. ¿sí? El estado, que lo tiene como un entero, email como un string y clave como un string, ¿sí? Clave como un string. Está bien, chequea tranquila. Yo voy a borrar estos dibujitos así no molesta. Es un string DNI. Está bien. Bueno, si vos lo necesitas como string, no hay ningún problema. Yo, porque ustedes chequeen eso, ¿sí? O sea, lo que voy es tengan cuidado con eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, antes de crear el endpoint, ¿sí? Antes de agregar el método al API, vamos a ir a la aplicación móvil, ¿sí? Y ahí yo voy a hacerlo en mi computadora, siguiendo el modelo que tiene Micaela, ¿no? Lo voy a hacer en mi proyecto siguiendo el modelo que tiene Micaela. Cada uno, gracias Mica, perdón que te saqué, cada uno lo va a seguir de acuerdo al modelo del propietario que tenga, ¿no? Bueno, entonces, en esta aplicación ya tenemos el modelo de un propietario, ¿no? Y tengo, según Micaela, yo voy a usar el endpoint de Micaela, tiene un ID se llama, y es entero, bien. Tengo DNI, yo lo tengo como long. Ah, no, profe, tiene que ser como string. Bueno, string, DNI. Sí, va a reventar por todos lados, tranquilo, no te hagas problema. Después vemos cómo lo acomodamos. ¿Sí? Pero tengo que arreglarlo a esto. O puedo crearme en el modelo un propietario. No hagan lío, dejemos así. Entonces, DNI, string. Tiene nombre, tiene apellido. ¿Sí? Tiene apellido. Email. ¿Se llamaba email o mail el campo? No, email. Ah, bueno, email. ¿Sí? Fíjense que el propietario de Micaela, el campo no se llama contraseña, se llama clave. ¿Sí? Entonces, clave, teléfono, que también es un string, y acá tengo un avatar. Pero el modelo de Micaela no tenía un avatar. No importa, yo puedo tener acá más campos que el JSON, ¿sí? Puede que el JSON tenga DNI, apellido y nombre, y yo acá tenga más campos, no hay ningún problema en eso. Ahora, los campos que yo quiero cachar, es decir, si a mí me interesa obtener el DNI de un propietario, bueno, que en el modelo se llame DNI, tal cual lo tiene como propiedad JSON. Si me interesa obtener el nombre, ¿sí? Y en el JSON es nombre, bueno, acá se llame nombre. Si me interesa obtener el apellido, y la propiedad se llama apellido en el JSON, acá también apellido, ¿ok? Puedo tener más campos que lo que voy a cachar. Eso no debería generar ningún problema. Ahora, obviamente, como acá hice cambios, tengo, fíjense, un constructor vacío de propietario y el constructor que inicializa todos los atributos. Bueno, acá el cambio que tengo es que DNI es string. Ustedes se fijan que es lo más fácil de acomodar. Si el modelo en .NET o el modelo acá, ¿no? Eso lo manejan ustedes. Acá es clave y acá es clave. Perdón. Bueno, acá puede tener cualquier nombre. Clave, lo que sí voy a tener que tener en cuenta es que acá es clave. Bien. Obviamente que el get y el set de DNI lo voy a tener que generar de nuevo. El secundario, genero getter and setter de DNI clave. Ahí está. El campo password, este no lo tengo más. Contraseña, digo, no lo tengo. Perfecto. Bien. Guardo los cambios. Save all, salvo todo. Genial. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es irme a API Client Retrofit, me voy a la interfaz, en donde tengo el método
login, y me voy a agregar el otro método, ¿sí? Entonces, supongamos que el método que va a obtener los datos del perfil se llama obtener perfil, ¿sí? Así se va a llamar el método. Ok, yo voy a crear un método, obtener perfil. Perfecto. Pregunto, ¿qué tipo de petición es la que tengo que hacer para obtener el perfil? Get. Get, ¿no? Bien. Según la URL de Micaela, ¿cuál era? Según la URL bien de Micaela, ¿cuál era según Micaela, según el endpoint de Micaela, ¿cuál es la URL para obtener los datos de perfil? Era http 122.168.113.5000 barra ¿qué? Propietarios. Propietarios. ¿Sí? Pues cada uno se fijará en lo suyo. Pregunto, ¿qué me va a devolver el método obtener perfil? ¿Qué me tiene que devolver? Un ¿El JSON de endpoint? propietario. Claro, el endpoint, si lo consulto en .NET, en Postman me devuelve un JSON, ¿sí? Que yo quiero que Retrofit lo parsee a ese JSON con un propietario, ¿sí? Entonces le digo, sí, vos me devolvés un JSON, pero yo quiero parsearlo a un propietario. Entonces lo que va a devolver es un call, una llamada, que va a devolver un propietario. Propietario. Perfecto. Eso me va a devolver. Voy a importar propietario y este método, bueno, si yo no pongo nada, si yo a estos métodos no les pongo modificador de acceso, por defecto son públicos, ¿sí? Siempre son públicos, los métodos de una interfaz. Bien, bueno, perfecto. Este método, obtener perfil, es una llamada, representa un endpoint con una llamada, una petición de tipo get, que va a devolver un propietario. Ahora, el endpoint de perfil, ¿tiene que recibir algo por parámetro? ¿Tiene que recibir algo el endpoint para que me devuelva los datos de perfil? ¿Le tengo que enviar algo? Y le tenés que poner de ID, encabezado el el token. ID. Le tengo que mandar No, el token. en el encabezado el token. Entonces, para eso, uso la notación header, ¿sí? Con la etiqueta authorization, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir que en autorización, en el header, en autorización, el token va a venir en un string que le voy a llamar token a la variable, ¿sí? Entonces, cuando yo desde afuera llame al método obtener perfil, le voy a pasar a este método un string, que sería el token, y él automáticamente arma el header para la petición HTTP de tipo GET a la URL propietarios para que me devuelva el JSON de propietario. Retrofit recibe el JSON de propietario, este método recibe el JSON de propietario y automáticamente me lo transforma en un propietario. ¿Sí? Este debería ser el método que representa la llamada al endpoint de perfil. ¿Sí? Bueno, ¿y desde dónde lo llamaría este método? Por ejemplo, ¿en dónde lo usarían? ¿Desde dónde lo usarían? ¿Desde qué parte de la Y en aplicación? el Perfil view menú, model. En el view model en el menú, en el fragment de Claro, perfil. lo podría usar en el Perfil. menú para armar el header del menú o en el fragment de perfil. Yo lo voy a hacer en el fragment de perfil y después ustedes lo adaptan a lo que necesiten. Entonces me voy al view model, el fragment de perfil, que sé que acá tiene, eh, tú no tienes nada. Yo puedo comentar estas líneas de los métodos que me dan falla, los puedo comentar. Doy el botoncito de comentario. Voy a comentar. Para asterisco. Ahí está. Bueno, acá tengo, este es el que guarda actualiza el propietario, ¿sí? Yo lo comenté porque ¿se acuerdan que modificamos la estructura de un propietario? ¿No? Por las dudas abro el fragment, a ver si en algún lado uso un propietario acá, ven que ya no tengo más el get contraseña. Con esas líneas que dan errores las voy comentando, ¿sí? Recuerden que modificamos en el propietario el campo teléfono, el campo DNI y el campo DNI y el campo contraseña, que le llamamos clave, ¿no?
vuelvo al perfil, en el método leer usuario, ¿sí? Acá es en donde voy a hacer la llamada. Entonces, borro esto y hago lo mismo. Voy a crearme una variable de tipo, le voy a decir al API client, retrofit, punto, get API client, get API inmobiliaria. Acá obtengo un objeto de tipo API inmobiliaria, vamos a llamar endpoint, bueno, de ese objeto API inmobiliaria, fíjense, ese objeto API inmobiliaria ya tiene los dos métodos implementados, el de login y el de obtener perfil. ¿Vieron? Bueno, yo quiero llamar el de obtener perfil. Perfecto, pero el de obtener perfil espera que le pase el token, ¿sí? Entonces lo que voy a tener que hacer es, antes de todo esto, ¿sí? Del API Client Retrofit, usar el método leer token, ¿sí? Le paso referencia del contexto. Esto me va a devolver un string, que es el token. Ese token. Y ese token es el que se lo voy a pasar al método obtener perfil. ¿Sí? Bien. Ese método obtener perfil no me devuelve un propietario. Me devuelve un call de propietario. ¿Sí? A la promesa de que en algún momento me va a devolver un propietario. ¿Sí? Hay una llamada que promete un propietario. Entonces lo que voy a hacer es, a esa llamada, le pongo, le colo un callback. Un callback que espera en la respuesta un propietario. Entonces, si hay un propietario, ¿sí? Si hay una respuesta, siempre pregunto si response.isUseful, si es satisfactorio, bueno, lo que voy a hacer es, voy a mostrar acá, a ver, lo que voy a hacer acá es, cuando tengo el propietario, nada, lo que voy a hacer es al propietario, ¿cómo es el mutable de? Hay un propietario mutable, ¿no? Que se lo voy a setear. Pero yo antes de hacer eso, voy a probar por acá, por el log de salida, ¿sí? Salida, qué sé yo, del propietario del response.body, que ahora, como el call era de tipo propietario, el body recibe un propietario. Voy a mostrar el apellido, ¿sí? Como para ver si funciona, nada más. Si está todo bien hasta ahí, lo pongo. Ahora, si no es satisfactorio, bueno, mostrame qué pasó. Lo mismo que hice con el login. Logué, salida, respuesta, y acá puedo mostrar del response lo que había dicho error body, ¿no? Y acá tengo el mensaje. ¿Mensaje era que tenía acá? No. En punto RO, no sé. Response. ¿Qué método habías usado? Yo sé el punto RO, punto Bien. Y de acá, message. message. Ahí está. Bien. Para ver qué me trae ahí. Y si falla, lo mismo. Log.d, salida falla, y acá puedo mostrar que es probable el mensaje. Ahí está. Entonces, lo que quiero ver es si me trae el propietario. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Y cuando ejecute la aplicación, después de que me loguee y aparezca el menú, cuando toque la opción perfil, bien, me fijo en el logcat si me trajo el apellido del propietario. Tengo el apellido del propietario, quiere decir que me trajo bien el propietario. Algo que me olvidé de decirles es lo siguiente. Cuando guardan el token, acá en el view model, que el token que reciben, ¿sí? Vieron que se lo mandamos al string, se lo mandamos a guardar token. Bueno, miren, yo lo voy a hacer separado para que vean algo. Estoy en el guardar token, ¿no? Vamos a suponer que este es el token recibido. Token para guardar.
token para guardar va a estar formado por una cadena con la palabra bearer, así. ¿Sí? Cuando lo guarden esta cadena. Bearer, ¿sí? 2 puntos, espacio, concatenado con el token que reciben. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a guardar el token, lo guardan con esta cadena. ¿Sí? Entonces yo puedo mandar acá. ¿Ya lo guardamos directamente al token así con el bearer No lo o sin guardan, eso? No, no lo común, guardan, exactamente, espacio. de concatena. A ver, yo acá lo separé en una variable y concatené. Si no, directamente. Uy, perdón. Sí, acá, perdón que. Acá directamente, si no dicen, bueno, el token que voy a guardar va a estar concatenado. La cadena bearer con el response body. ¿Sí? Pumba. Y ahí lo envío. ¿Sí? Esas. ¿Ah? Concaténenle antes al token esa cadena. Bearer. Me olvidé decirles eso. Entonces, corrección. Acá cuando concatenamos la cadena bearer, mándenlos y los 2 puntos. Ahí está. Borro acá. Perfecto. Bien. Entonces, en el onResponse, una vez que obtenemos respuesta satisfactoria, lo que vamos a hacer es setearle al propietario mutable, el propietario que recibimos desde el endpoint, ¿no? Solo que para setearle el mutable, el propietario recuperado, como fue a través de una llamada asíncrona, en lugar de usar el método setValue, vamos a usar el método postValue. ¿Sí? Entonces ahí en la línea 60, al mutable propietario, invocamos el método postValue y le pasamos el del response.body, que sería el propietario. Response.body y es el propietario. Perfecto. A ver ahí. Y ahí recuperamos los datos del propietario logueado. Bien. O sea que lo que queda, continuar, con lo que quedaría ¿Cómo terminar, sería. solucionaron lo del token? Perdón. Lo Cuando pusieron, concatenes la cadena bearer, no le pongas los 2 puntos. pongo bearer o bearer. ¿Cómo era? Bearer, Bearer, espacio y la espacio. concatenación. Exactamente. Ahí te paso por el chat. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, con lo que deberíamos continuar es con el endpoint que permite actualizar el usuario. ¿Sí? Entonces, lo prueban en Postman y lo implementamos acá. Después que logramos obtener el propietario, o sea, obtener los datos de perfil, modificar el perfil, seguimos con el endpoint que devuelve todos los inmuebles. ¿Sí? Algo también que quiero aclarar es este endpoint, en donde obtenemos el usuario logueado, si bien lo estamos usando en el ViewModel de perfil, también lo van a usar seguramente en el ViewModel del menú para obtener los datos del propietario logueado para mostrarlo en el header del menú. ¿Sí? Que ahí en su caso, Alberto, lo tienes en... sí lo tengo acá. En Main Activity creo que es tu menú, y vos haces la llamada, fíjate que no usabas el ViewModel para usar el API. Algo importante, chicos, siempre las llamadas al API la hacen desde el ViewModel. Es decir, que si yo en el menú no tenía construido un ViewModel para el menú, bueno, es buen momento para hacerlo, ¿sí? Entonces, esa llamada
de actualizar los datos, de obtener el perfil, el usuario logueado, los datos del usuario logueado, para mostrar en el header el nombre, apellido, mail, qué sé yo, y el avatar inclusive, lo hago desde el ViewMod. ¿Sí? Eso, nada más. Todas las llamadas Muy al bien, API profe. las vamos a hacer desde el ViewMod. ¿Sí? Ahí está.